Bueno, pues ante la revuelta en alrededor de 40 ciudades en Estados Unidos, que no olvidemos es frontera con México y que naturalmente afecta e infecta nuestra transfrontera, que es muy estratégica, de 3.000 kilómetros. Bueno, mira, muchos han tratado de definir que si es una revolución cultural, que si se trata de un levantamiento de masas, que es una guerra de clases, que es una lucha de los antiguos esclavos contra los hoy siervos arrinconados, los blancos. Yo creo que mucho hay de eso, pero yo estoy manejando más que nada, además de lo que están llamando la revolución cultural. Yo creo que cada quien tiene mucha razón en lo que abordan. Yo he mantenido que se trata de la Segunda Guerra Civil de Estados Unidos. De aquí hasta concuerdo con el historiador estadounidense Michael Vlahos, que también maneja esa hipótesis. Curiosamente, desde la John Hopkins, que ustedes saben fue el centro con Paul Wolfowitz de la invasión a Irak, donde despedazaron a ese país. Pero más que nada, también hay que tener presente, y esa es la aportación de hoy, de que hay que tener en el radar, no se dice que va a suceder, en esto tenemos que tener escenarios, pero hay que tenerlo precisamente en el radar, la balcanización de Estados Unidos. Vean, muchos me han catalogado como el gurú de la balcanización, que yo he lanzado el término, incluso lo he manejado, lo dicen en toda Latinoamérica, no lo sé, no me interesa realmente. Hay que ir a los hechos, a los datos duros. El término balcanización, que incluso yo manejé en un libro desde hace 20 años, muy premonitorio, donde preví el fin de la globalización con su lado oscuro y naturalmente la posglobalización. Y incluso hasta me di el lujo de acuñar un axioma que lo que no se globaliza se balcaniza. Bueno, ¿de dónde viene el término balcanización? Vean, le dieron una connotación un poco peyorativa, pero realmente no la tiene porque existe, y se refiere, así en términos muy simplones, a la división, separación, escisión de una entidad, de un país-nación. Y se empieza a usar mucho cuando el Imperio Otomano empieza a resquebrajarse. Y ustedes saben, vean, los imperios tardan en resquebrajarse. No es una cosa de un minuto al otro. Son tendencias y se van viendo. Y el Imperio Otomano, más o menos desde 1817 hasta 1912, curiosamente previo a la Primera Guerra Mundial, incluso se pudiera manejar la hipótesis de que la balcanización, fíjense, fue que la que desencadenó directa o indirectamente a la Primera Guerra Mundial. Y hay datos para apuntalarlo, pero no me quiero desviar. Entonces vean, de este lapso de 1817 a 1912, 2 años antes de la Primera Guerra Mundial, pues el Imperio Otomano se empieza a resquebrajar y en los Balcanes que dominaban, pues afloran todas las entidades nacionales, subnacionales, y cada quien piensa en tener su destino. Vean, yo eso lo he aprendido porque yo ya viví una guerra civil, ya la viví en el Líbano, y ya aprendí, la viví en 1975, ya pasaron casi 45 años. Aprendí que no hay que meterse y tomar partido por uno o a favor del otro. Vean, cuando eso sucede es de que ya es insostenible la cohesión
socioeconómica, psicológica, política de una nación. Y como un divorcio, hoy los divorcios están de moda, ¿no? Así los países también se pueden escindir entre sus estructuras internas. Sobre todo cuando, esa sería una definición muy personal, cuando las fuerzas centrífugas, es decir, las que separan a la entidad concerniente, son mayores que las fuerzas centrípetas, es decir, aquellas fuerzas que tienden a su cohesión. Así de sencillo. Bueno, entonces, ¿qué sucede cuando se acuña el término de balcanización? Precisamente cuando se resquebraja el Imperio Otomano, pues los Balcanes, y de ahí viene la palabra balcanización, de los Balcanes, pues cada quien toma, cada fuerza centrífuga o cada componente de las fuerzas centrífugas, pues hacen sus respectivos estados o naciones, ¿no? Y vean, incluso puedo ir ya como experiencia personal a una segunda balcanización que sufrieron los Balcanes con Yugoslavia, que curiosamente por fortuna o por designios del destino, pues yo he recorrido por carretera, no por lecturas, además de las lecturas, por carretera. Oigan, voy a hacer un paréntesis. Yo todo lo que hago y digo es sin teleprompter, ¿eh? Porque muchos de estos, los chayoteros, no pueden hablar así como un servidor sin teleprompter. Yo lo hago sin teleprompter. Así, eso hay que, por ejemplo, un López Dóriga, un Loretito, el mismo Krause, Krausito, toda esa fauna que ya conocen, el Aguilar Camino, todos traen teleprompter, el Zuckerman, todos. Yo no uso teleprompter, pues no lo necesito. Aquí estamos en una charla amena, yo diría con amigos y seguidores, amigas y seguidoras. Entonces, ante esta situación, hace como 7 años, me invitó un gobierno de los Balcanes, específicamente el de Macedonia, cuya capital es Skopje, y lo digo a propósito porque no me estoy desviando del tema, porque ahorita vamos a entrar de lleno a la balcanización de Estados Unidos, e incluso la de México, que le dedicaremos un programa especial. Cuando viajé por los Balcanes, en esta ocasión, pues ya se habían escindido, ustedes lo saben, cuando cae el Imperio Soviético, pues Yugoslavia se escinde en varios pedazos, que ya todos conocen, ¿no? Serbia, Eslovenia, Croacia, Montenegro, Herzegovina, Bosnia-Herzegovina, Albania, Kosovo, Macedonia. Entonces, dicho esto, aquí podríamos sacar un primer axioma. Fíjense lo que son las cosas. Cuando los imperios se resquebrajan, todas aquellas entidades que forman parte de ese imperio tienden a balcanizarse. Ya lo vimos con la Unión Soviética, cuántas repúblicas no se escindieron. Yugoslavia no formaba parte de la Unión Soviética, y eso que, debido precisamente a todos los eventos que sucedieron ahí, pues también tuvo una balcanización paralela, aquí sería hasta redundante, y la Unión Soviética pues, fue el mejor ejemplo de la balcanización, donde sobre todo los países europeos orientales, las repúblicas islámicas, pues todas se disolvieron, y quedó luego la entidad que hoy conocemos como Rusia, que hoy curiosamente, como Rusia está resucitando entre los muertos, hoy está recuperando, pero ya con una influencia más geopolítica que con dominio territorial a sus antiguas, pues podríamos decirlo, aunque no lo usan mucho en la Unión Soviética ni en Rusia, colonias. Lo que ellos llaman, mejor los rusos le llaman como la periferia inmediata, es un término muy de los geoestrategas rusos. Bueno, así las cosas, ya les di más o menos de qué se trata la balcanización. ¿Y por qué Estados Unidos se puede balcanizar? Bueno, en resumen, hoy estamos en Estados Unidos ante esta situación tremenda que están viviendo, y parece ser no va a amainar.
porque le está conviniendo al Partido Demócrata y ahí han detectado que es uno de los puntos vulnerables del presidente Trump, que no lo ha sabido paliar. Es decir, Trump, vean, si gana Biden, no va a ganar Biden, va a perder Trump, porque ha cometido demasiados errores. A ver si en 4 meses los puede paliar, como se dice coloquialmente. Bueno, ya en esto, sí hay que tener en el radar la balcanización de Estados Unidos. Y sobre todo, que nos va a afectar a México por 2 consideraciones. Primero, porque somos una transfrontera fundamental, la más importante, bueno, obviamente con la de Canadá, que tiene Estados Unidos, pero también porque tenemos mexicanos adentro en Estados Unidos y no los podemos abandonar. Vean, hoy un partido mexicano moderno tiene que pensar en forma transfronteriza, si no está perdido. Para empezar, toda nuestra dependencia económica con Estados Unidos. Si ustedes abordan los principales rubros de ingresos de México, los 4 primeros, y no me quiero meter más porque sería muy cruel, los principales provienen de la interacción con Estados Unidos. Y conste que yo no soy un proestadounidense furibundo, soy crítico. Y soy crítico tanto de allá como de acullá y de acá. Bueno. Entonces, a lo que quiero llegar, tenemos que estar muy pendientes de lo que va a suceder, porque va a estar en juego. Oigan, si no podemos manejar a 124 millones de mexicanos aquí, ¿qué vamos a hacer mañana con los oficiales? 30 y pico de millones de mexicanos, más los ilegales, que les tienen miedo de contabilizarlos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Yo no veo un plan B. Como que hablamos de Estados Unidos como si fuera una entelequia totalmente diferente y alejada de México. ¿Cuándo nos va a afectar? Entonces ya entro de lleno al tema de la balcanización de Estados Unidos. Vean, eso no es nuevo. Yo ya tenía la sensibilidad del tema de la balcanización por todo lo que ustedes han escuchado y visto. Y me llamó la atención que desde hace 39 años, un gran comunicador, Joel Garreau, había escrito y me llamó la atención sobre The Nine Nations of North America, hasta el concepto North America, que ahí, cuidado, ese concepto de North America no es así que lo dijiste y te fuiste, no, eso es un concepto de integración geoeconómica entre Canadá, México y Estados Unidos, pero sin mexicanos. Y ustedes saben al que se adhirió el ITAM. Es un concepto totalmente geoeconómico. Vean, yo en realidad, si me preguntan, yo siempre estuve a favor de la integración integral, total, de Norteamérica, pero con todo y mexicanos. Y alguien dijo por ahí, lo cual además tenía razón, Jalife está haciendo trampa porque quiere incrustar a los 124 millones de mexicanos con los ilegales mexicanos que Estados Unidos, y así se van a volver una potencia demográfica que obviamente es mucho mayor que Canadá, que apenas llega a 30 millones de habitantes. Todo Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes. Pues nada más sumen a los mexicanos. 124 aquí, yo según mis datos, tenemos alrededor de 55 millones. Entonces, súmenle, estamos hablando de casi 200 millones de mexicanos, que además van a seguir proliferando en la próxima década en forma acelerada. Y oigan, 200 millones frente a 250 millones de blancos de Estados Unidos, ay, es un peso demográfico de ponderación geopolítica muy importante. Obviamente eso no les conviene. Por eso ellos quieren los recursos de México, petróleo, uranio, ya salió el litio, etcétera, pero sin mexicanos. Bueno, esas han sido las circunstancias. Ahorita no voy a hacer leña de los árboles caídos del modelo neoliberal, tanto del PRI, del PAN y de los travestis socialistas de izquierda, que fueron más capitalistas que los mismos capitalistas, que es estos agónicos del PRD, y que esto nos lleva a considerar la relevancia
de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Entonces, Joel Garreau, hace 39 años, y me llama mucho la atención, manejó el concepto de The Nine Nations of North America. Pero ya ven que me detuve en el concepto de Norteamérica, que no es un concepto así. Cuando digan Norteamérica, ya están viendo de qué se trata. Es una integración absoluta sin mexicanos. Entonces, y ahí manejaba una parte, no me voy a meter a ello, pero me detengo en la que llegaba una parte que se llama Mex America. Y curiosamente llegaba hasta más o menos, ¿no?, la región del Bajío en México. Y ustedes saben, ahorita hay veleidades balcanizadoras de la región del occidente de México. No me voy a profundizar en ese tema, ni voy a tomar partido, yo estoy analizando el Bajío, desde Querétaro para arriba, el norte de México. Pero eso, cuidado, allá hay proyecto balcanizador para México. Pero no es gratuito que Joel Garreau hace 39 años, escuchen bien, ya tenía el proyecto llamado de Mex America, con las otras 8 regiones en las que no voy a abundar. Luego, como yo he seguido mucho este tema, pues soy muy sensible a él. Me llamó más la atención que el decano de los diplomáticos de Rusia, Igor Panarin, que fue un analista de la KGB, y hoy es uno de los grandes profesores que escucha mucho en el Kremlin, por cierto. Y él, con su base de datos, datos clasificados, etcétera, etcétera, llegó a la conclusión que, precisamente, vean en qué año, en 2008, cuando estaba tronando todo el asunto de Lehman Brothers y el modelo neoliberal global estaba haciendo agua, con Obama, repito, con Obama, aquellos que se rinden y se hincan ante Obama, pues da igual, a mí me aterriza, o dices que es republicano, which is the difference. Para México traen la misma agenda en relación a México, no hay que equivocarse en eso. Bueno, no faltan ingenuos que lo crean, ¿no? Bueno, entonces, dicho esto, aquí viene precisamente con Igor Panarin, donde habla de 6 entidades que se van a disolver en Estados Unidos, basado en la grave crisis económica, su crisis moral, toda esta cuestión racial, etcétera, todo lo que ya sabemos yuxtapuesto, que hoy lo estamos viviendo. Y ahí él se adelanta, él creyó incluso que esto no iba a resistir hasta el 2010. Bueno, hoy estamos en 2020 y no se ve cómo eso se puede resolver, Entonces, ahí tienen ustedes, y él hablaba, y ahí es donde entra México, la parte de la República de Texas, así le llaman, es una de las 6 partes escindidas, donde obviamente absorbe todo el norte de México. Vean, aquí voy a hacer un paréntesis. De los gobernadores del norte de México, 3 traen doble nacionalidad, incluso nacieron en Estados Unidos. Y no va con dedicatoria ni chanfle, también es así, cada uno pertenece a un partido dado. Tenemos a Bonilla, nace en Estados Unidos, tiene nacionalidad estadounidense. Luego viene Corral, que también nace en Estados Unidos, es del PAN, quiere ser candidato a la presidencia del PAN. Lo veo difícil porque tiene a muchos contrincantes, ahorita le están dando cuerda, pero hay otros que también lo quieren ser. Y luego tenemos a Cabeza de Vaca, bueno, también es del PAN, curiosamente. Pues nació en Estados Unidos. Entonces imagínense un país como México, donde 3 gobernadores de México nacen en Estados Unidos. Es como Fox. Fox no es mexicano, poca gente lo sabe. La balcanización es un corolario del derrumbe de los imperios. Ahí lo pongo para discutir y podemos hacer hasta enciclopedias al respecto. Bueno, ya dicho esto, por Panarin, incluso lo escribe, no en cualquier lado, Hay que reconocer ahí el Wall Street Journal, que hoy ustedes lo saben, pertenece a Fox News, que es muy aliado de Trump, ahí lo escribe,
y hoy está tomando una gran resonancia. Luego otro personaje, curiosamente, que a mí yo lo sigo mucho, Galtung, que incluso mandamos pedir un libro de él al respecto de cómo se caen los imperios desde Noruega. Él maneja que Estados Unidos se iba a disolver este año, en 2020. Quizás tenga razón, ¿eh? Galtung, curiosamente, y aquí tengo que felicitar a mis amigos de la Universidad de Puebla, la UAP. Me llamó mucho la atención que lo invitaran tanto ahí, pues hoy les doy la razón a los de la UAP, y ahora lo deberían invitar de nuevo. Entonces ahí Galtung, pues ahí vaticina cómo Estados Unidos iba a derrumbar este año, y curiosamente cita una característica común a todo el colapso de los imperios: las contradicciones. Es cierto, hay que tener mucho cuidado con las contradicciones, porque están reflejando que ya internamente existe una implosión ideológica. Ya no pueden sostener, y cuando un imperio no tiene cohesión, coherencia, congruencia, consistencia ideológica, está perdido. Así de fácil. Bueno, entonces, dicho esto, Galtung lo vaticina para este año. Entonces revisamos un libro que se llama, bueno, de un autor galardonado en Estados Unidos, no cualquier pelagatos, Colin Woodward, que llama precisamente las 11 regiones culturales de Estados Unidos, y donde ella aborda, no me voy a ir a meter a las 10, y es real. Es decir, Estados Unidos es un país muy grande. Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes, pero realmente son muchos países en uno, son muy diferentes. La costa occidental, la costa oriental, la frontera con México, con el río Bravo, el centro, las planicies, the Great Plains, como les llaman ellos, etc. El cinturón bíblico, el cinturón industrial, son muchos países, hay que reconocerlo. Y por eso viene ese antagonismo tan fuerte que hoy se está viviendo en ese país, que yo no les deseo ningún daño por una razón. Vean, yo he ido hasta la teoría asintótica, así, de que si se cae Estados Unidos, Rusia y China deben rescatarla. Fíjese lo que son las cosas. No conviene que Estados Unidos se derrumbe totalmente. Claro, a cambio de que ceda toda su política irredentista, ceda gran parte de su arsenal nuclear y se olvide de querer dominar el mundo cuando está en plena decadencia y en disolución, lo cual es totalmente absurdo. Entonces, pero no podemos dejar que Estados Unidos se caiga, porque realmente sería un golpazo, sobre todo todos aquellos países que han apostado todo en él, pues obviamente van a ser arrollados por esta dinámica de degradación, de entropía, dirían los clásicos. Bueno, entonces dicho esto, tenemos a este gran autor, Colin Woodward, donde él maneja la parte del norte, el norte, que es la frontera de México con, ya saben, con Baja California, toda la del norte, Texas, Arizona, Nuevo México, toda esa parte, cuya capital sería Los Ángeles. Bueno, y estamos en California, donde la mayoría es mexicana, y hoy Los Ángeles, pues es yo diría es la primera ciudad mexicana del planeta. Hay más mexicanos ahí que incluso en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, que además no nos molestan. Mucho zacatecano, ojo. Bueno, aquí yo dejo el tema de Colin Woodward y ya finalmente, ya para cerrar este intercambio generoso con ustedes, me voy a un artículo que me llama mucho la atención, que yo sigo mucho, casi obligatoriamente, a Alastair Crooke. Bueno, Alastair Crooke es un personaje muy culto, hay que reconocerlo. Él es británico, fue espía, literal, del MI6, y hoy fue además el consejero principal que el español Javier Solana, que fue el canciller de la Unión Europea. Obviamente sabía mucho más que Javier Solana. Solana ahí lo pusieron de parapeto. Sí sabe de política internacional. Solana, bueno, ahí lo pusieron. Sabían que iba a poner ahí de asesor a
Alastair Crooke, yo creo que por eso lo dejaron. Bueno, Alastair Crooke vive en Beirut, entonces él aquí maneja un tema muy interesante que casi yo diría vaticina lo que va a pasar en Estados Unidos. Vean, antes de decirle los que dijo Alastair Crooke, me llamó mucho la atención un artículo reciente de Pat Buchanan. Ahora me dicen, ¿y por qué citas a Pat Buchanan? Yo también leo a los de Black Lives Matter, ¿eh? Yo leo a todos. Tengo que ver, tengo que equilibrar cómo están los juegos en juego, para ver precisamente las fuerzas centrífugas y las fuerzas centrípetas. Entonces, Pat Buchanan, vean, jefe de prensa de 3 expresidentes republicanos, Nixon, Gerald Ford y Ronald Reagan. Cuando dice con esta iconoclastía que está sucediendo, ya ven todo lo de Portland, joder, no me voy a meter ahorita en esto, en Seattle, Minneapolis, en el mismo Washington, D.C., etcétera, con toda esta iconoclastía de los valores fundacionales de la República estadounidense, donde ya han sido mancillados Lincoln, George Washington, y en Gran Bretaña hasta Churchill alcanzaron, etcétera. Él comenta, Pat Buchanan, que es católico, por cierto. Vean aquí, yo sigo todo, raza, religión, todo, porque todo eso pesa. Pat Buchanan, a que siempre leo imagínense una gente que estuvo cerca de 3 expresidentes, pues yo creo que algo de saber del sistema, ¿no? Y dice, no veo cómo Estados Unidos, después de esto, es decir, en relación a toda esta iconoclastía y desacralización para los íconos o iconos, las dos son correctas en decir, de los WASP, del White Anglo-Saxon Protestant, cómo Estados Unidos no se va a dividir. Ojo, bueno, regreso a Alastair Crooke y con esto concluyo. Y en un artículo seminal que lo hace en Strategic Culture, que para mí es uno de los mejores portales del mundo, él comenta precisamente este maniqueísmo ya insoluble, irreconciliable, incompatible entre dos estructuras psicológicas. Incluso yo hasta hice un artículo en La Jornada que así se llama, yo ahí colaboro miércoles y domingos, que le puse la psicosegmentación de Estados Unidos, ya a nivel psicológico, que es muy fuerte. Y él lo aborda muy bien, ve cómo hay 2 polos aquí, pero 2 polos equiparables. Sobre todo porque el Partido Demócrata ahora está usando lo del BLM, pero realmente al final del día vemos que es un pleito de blancos, de los WASP entre sí. El segmento, yo diría, más puritano, estoy usando términos del siglo XVII, del Mayflower y de los cuáqueros, que enarbola, nos guste o no, Donald Trump. Incluso yo tengo un libro que se llama Trump, el supremacismo blanco y la palestinización de los mexicanos. Ojo, sí. Aquí uno tiene que analizar, ser muy frío en esto. Y por otro lado tenemos a los blancos, entrecomillados, que no son supremacistas y que pretenden controlar a estos movimientos de revuelta para sus fines electorales. Uno de ellos es derrocar a Trump. Y ahí está en primera fila, obviamente, Joe Biden, que curiosamente es católico, igual que Nancy Pelosi, es católica. Aquí no sé cómo le van a jugar con eso eso va a ser un agujero negro a la hora de seleccionar a su compañera de lista, Joe Biden. Y aquí no es de gustos, aquí ustedes lo saben, pesan los parámetros geográficos, religiosos. Incluso vean, si algo es racista en Estados Unidos, es la oficina del censo. Ya desde el momento que te ponen, este es blanco hispanic, este es black, este es Asian, asiático, pues ya están incurriendo en un racismo.
que es real en Estados Unidos, ¿no? ¿No? Entonces, eso comenta Alastair Crooke. Y se basa en dos vectores. Un vector que dice, muy interesante, ya no hay hechos, facts, F-A-C-T, como dicen en inglés, ya no hay hechos, ya no se pueden validar. Entonces, si no hay hechos, bueno, pues ¿quién tiene la verdad? Pues no hay verdad. Bueno, no es gratuito que en Múnich, creo que hace 1 o 2 años, en la reunión de seguridad muy famosa, el Wehrkunde, que se conoce en alemán, en Múnich, se haya manejado la era de la posverdad. Si la verdad se murió, pobre aquel que diga yo tengo la verdad. Yo, por ejemplo, a mis alumnos lo primero que les digo, todo lo que yo digo tienen derecho a increparlo. Dicho esto, y el segundo vector que maneja Krug es el de que no hay árbitros. Bueno, ¿y quién dijo la verdad? ¿Quién dijo la mentira? Eso no existe. En Estados Unidos mataron a los árbitros. ¿Cómo va a existir en un país la verdad cuando se basan en una mentira de armas de destrucción masiva? Cuando ahí estaba Colin Powell en su frasquito, ¿no? Para invadir un país. Y al final de cuentas lo que querían era llevarse el petróleo de Irán. Cuando Netanyahu sale y dice Irán tiene armas atómicas, que Israel sí tiene, por cierto. Israel tiene, depende de quién maneja las cifras, entre 200 y 400 bombas atómicas. Irán no tiene. Tiene la capacidad de tecnología nuclear. Eso se llama the skill, como se llama en inglés, la habilidad. Pero llegan a un enriquecimiento del 20% del uranio. Para hacer una bomba nuclear se necesita 90% mínimo de enriquecimiento de uranio. Todas esas cosas hay que saberlas. Pero aquí vean, como estamos en una etapa de desinformación y de propaganda masiva, aquí, bueno, va a ser ¿qué mentira te convence más? Ni modo. A mí me gustan todas las mentiras que dice Loretito. Bueno, ya sabemos que eres masoquista, ya de entrada te definimos. Eres ingenuo, neófito, masoquista, y no digo una palabra más. Entonces, ya no hay nada que hacer ahí. Ya no hay solución, porque es intoxicación. Bueno, entonces ya al final cita al historiador Michael Blahos, un concepto muy interesante. Conste que viene de la Johns Hopkins e incluso estuvo en el National Security Agency. Estamos jugando. Digo, no es diablo de mi devoción, pero tengo que reconocer que están manejando ya esos conceptos en la cúpula del poder de Estados Unidos. Pues en la Johns Hopkins, que son los que diseñaron con Paul Wolfowitz la invasión a Irak, y maneja que existe un choque irreconciliable, maniqueo, entre el bien y el mal, de dos entidades religiosas. Una, la calvinista, protestante, ya saben, la libertad, el comercio, todo eso, que maneja el gobierno en el poder. Esa es la tesis de él. Y la otra, los que enarbolan el BLM, el Black Lives Matter, que incluso el mandamás, Joe Diamond, creo que es mandamás de JP Morgan, sí, uno de los principales bancos del mundo, se arrodilló, el famoso kneeling de Kirkpatrick, ya saben, ¿no? El fútbol de la National Football League, se arrodilló en homenaje a Black Lives Matter. Es decir, Wall Street rindiéndose. ¿Quién lo hubiera imaginado, no? A los que ellos han aniquilado de otra manera. Pues, oye, cesen de estar especulando, cesen de estar depredando con sus fortunas a estas pobres gentes y ya no se arrodillen, no necesitamos que se estén arrodillando. Vean la hipocresía hasta dónde llega con tal de controlar precisamente ese movimiento. Bueno, entonces, y estos los tilda Michael Blahos, citado por el mismo Krug, como que son progresistas, no creen en la época dorada de Estados Unidos. ¿Cómo van a creer en esa época dorada donde eran esclavos? Pero van a seguir siendo esclavos con Wall Street. Que, pues digo, que no sean ingenuos, no crean que porque se va Trump va a mejorar la situación. Mientras no detengamos esos monstruos de BlackRock,
de los que están en Wall Street, toda los gigantes de Silicon Valley, pues vamos a seguir siendo más esclavos todavía. Es la triste realidad, vamos a ser esclavos cibernéticos. Antes éramos esclavos reales, físicos, de trabajos duros, forzados. Ahora somos cibernéticos. Cambió la esclavitud, pero sigue siendo esclavitud. Nada más que ahora es financierista, con cibernética, y ahora con este nuevo cuentito del COVID y todas esas cosas, bueno, pues ya, ¿para qué seguimos? Que ahí viene precisamente, y ya hablaremos al respecto, en el Grand Reset, que viene el año entrante en Davos, que es la agenda, que ya van a jugar con la agenda farmacológica, cibernética y financierista, etcétera. Porque ya les falló la otra agenda que realmente quebró con Obama en el 2008. Entonces, dicho esto, a su juicio de Vlahos, ellos son de carácter apocalíptico, ya saben dónde viene la parusía, el mundo anterior nos sirvió, tenemos que crear un nuevo presente para el futuro, etc. Entonces ahí tienen dos choques cosmogónicos que concluye Aleister Crowley son irreconciliables y que no va a poder resolver la elección del 3 de noviembre, sino al contrario, la va a agudizar. Bueno, yo hasta aquí llegué y dejamos pendiente para una próxima ocasión los proyectos de balcanización de México.